Bienvenidos a su programa Trocha Abierta, hoy miércoles 18 de mayo con retransmisión el jueves 19 de mayo. Hoy quiero enviar unos saludos a los estudiantes de contabilidad del quinto año del Centro Regional Universitario de Tierras Altas. Mira, Chirro, todos los que me pidieron que le mandara estos saludos. Antonia Morales, Milagro Serrano, Maricín Lescano, Jessica y Yesenia Martínez, Ana Martínez, Catherine Morales, hasta Terrazas del Oeste, el profesor Eduardo Batista. Igualmente saludos a los estudiantes del Colegio Comercial de Tolé, a su profesora Leonor Corela, y a todos los profesores del Colegio Comercial de Tolé, y sobre todo también al profesor Pedro Batista y a la directora del Colegio ICSE Villacorta, los cuales pues estaban muy interesados sobre el tema de la descentralización y sobre todo de los nefastos reavalúos que fueron reintroducidos con el artículo 69. Saludos a todo Chiriquí, que sé que nos están sintonizando, y también a todas las provincias centrales y a todo Panamá, ya que este es un programa que siempre dice la verdad. Entonces tenemos también a nuestro panelista, don Chirro García, con nosotros. Muy buenas noches, estimados televidentes. Como de costumbre, pues es placer mío saludarlos y darles muchas gracias por permitirnos a nosotros entrar en sus hogares y que ustedes nos escuchen, nos comprendan y que se distraigan y se formen su propia opinión. Gracias. Bueno, hoy tenemos con nosotros a la abogada litigante, especialista en derecho penal, derecho tributario, ¿no?, económico y sobre todo también civil, a la licenciada Nubia Cedeño de Oliveira, que viene a exponer a través de su testimonio, porque es una víctima de los nefastos reavalúos. Aunque me permiten un minuto nada más, es que yo deseo agradecerle también a todas las personas que en el diario andar por las calles me detienen y me saludan sin yo conocerlas. Me dicen, usted es Chirro García, ¿verdad? Usted es de Trocha Abierta. Y nos felicitan pues por el programa, porque estiman que el programa es muy interesante y que es un programa que dice la verdad, que otros pues no lo dicen, ¿eh? Gracias. Y sin censura. Bueno, Chirro, vamos entonces a pasar con nuestra invitada Nubia Cedeño de Oliveira, aquí presente. Vamos, antes de que ella dé su testimonio, pasar un BTR de 4 minutos que habla sobre estos nefastos reavalúos que me pidieron ayer también en la provincia de Chiriquí, que le habláramos de este tema tan importante que afecta a todos los 3.5 de panameños y residentes de nuestro país. Por favor, el BTR. ¿Por qué el artículo 69 de la descentralización se le conoce como el artículo sacaplata quita casa? Actualmente se sancionó la ley 66 del 2015 que aprobó la descentralización y se aprueba el artículo 69 de la citada ley que introdujo los nefastos reavalúos por parte de la NATI. El artículo 69 de la descentralización se remite a lo dispuesto por los artículos 788 y 789 del Código Fiscal, que establecen que si al vencimiento de los plazos correspondientes no ha sido pagado el impuesto del bien inmueble, el recaudador requerirá al contribuyente para que se efectúe el pago. Si este no se efectúa, el recaudador procederá a cobrarlo por la vía ejecutiva. En las ejecuciones para el cobro del impuesto del bien inmueble podrá embargarse los bienes por los cuales se adeude. La aplicación de los reavalúos por parte de la NATI revaloriza y aumenta el costo de las propiedades de los panameños. Por ende, se aumenta el impuesto del bien inmueble y al no poder pagar dichos impuestos, sus propiedades corren el peligro de ser rematadas. Al aplicarse los reavalúos, tendrían una segunda hipoteca de por vida y al no poder pagar impuestos tan altos, rematarán sus hogares. Los reavalúos te aumentan los precios de tu casa a precios comerciales actuales y no catastrales. Si tu casa actualmente te costó $40,000, pagarás un impuesto de $840 anuales. Y si te revalorizan tu casa al precio comercial en $300,000, quedas pagando un impuesto de bien inmueble de $6,300 anuales.
La clase media profesional, trabajadora y más humilde está a la expensa de que los reavalúos puedan ser realizados en cualquier momento por la NATI y que en caso de no poder pagar los impuestos de bienes inmuebles, tal como lo dispone el artículo 69 de la Ley 66 del 2015, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 788 y 789 del Código Fiscal, se rematarán sus residencias, apartamentos, terrenos y fincas agropecuarias de todos los residentes de Panamá. Es muy importante aclarar que el gobierno actual del presidente Juan Carlos Varela está tratando de confundirlos al señalar que los reavalúos fueron eliminados. Esta información es completamente falsa. El gobierno actual solamente eliminó las 1.248 casas revalorizadas por el gobierno anterior, pero no le dice a ustedes que introduce y reactiva los nefastos reavalúos con el artículo 69 de la descentralización a todas las casas, apartamentos, fincas y terrenos de los 3.5 millones de nacionales y personas residentes en Panamá. Que no pase como en España, Grecia, Portugal e incluso en los Estados Unidos, que al no poder pagar los impuestos tan altos sobre las casas, sus propietarios los lanzaron y quedaron viviendo en parques y carros casas. Pídele a tus diputados y diputadas la discusión del proyecto 43, que está esperando su discusión en el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional desde el 2 de enero del 2015 y que salva tus hogares y los hogares de tus hijos. Toda la información del proyecto 43 la puedes encontrar en mi canal de YouTube, www.youtube.com/Zulay Rodríguez Lu. Bueno, señores, yo estoy bien preocupada y a continuación yo no voy a perder más el tiempo. Quiero que la licenciada Nubia Cedeño de Oliveira que cuente su testimonio de cómo estos nefastos reavalúos que se están aplicando en la actualidad la están afectando en este momento a ella y posiblemente a ustedes porque no tienen la información y la NATI se los puede realizar en cualquier momento. Licenciada. Muy buenas noches, público televidente. Para mí es un privilegio estar acompañada de estas distinguidas personalidades. Gracias. Y compartiendo un tema que realmente, como le decía la licenciada, me ha sorprendido muchísimo. Recientemente me tocó pagar una suma altísima en impuestos que no lo había tenido que hacer. Y le digo sorpresa porque evidentemente con lo que estábamos pagando anteriormente, 300, 400 dólares más o menos anuales, resulta que ahora me toca pagar solo en un trimestre 1,000 y pico de dólares. Eso para el bolsillo de quien día a día sale y busca la forma pues de traer recursos al hogar resulta bastante difícil. O sea que usted pagaba 300 o 400 anuales. Y ahora en un solo trimestre he tenido que pagar recientemente 1,000 y pico de dólares en impuestos. O sea que vas a pagar anualmente más de 4,000 balboas. Exactamente, y eso sin contar los recargos, porque si yo no pago en el periodo que me corresponde, me aplican inmediatamente un 10% de recargo sobre el monto que he dejado de pagar. 10% mensual. Y el peor de los casos es que no eres notificada ni siquiera del cambio que ha habido de 300, 400 a 4,000 balboas. No eres notificada. No soy notificada y cuando me doy cuenta de este tema y acudo a la entidad que supuestamente me tiene que dar la información, me tiene que decir de dónde yo tengo que pagar este impuesto, cuando acudo a esta institución que ¿Qué institución? La DGI, la Dirección General de Ingresos. Ajá. Me dicen que ellos no tienen cómo darme información sobre esto porque tengo que acudir a la NATI, que es quien establece los montos. La NATI ahora, de acuerdo al artículo 69, que fue recién aprobada con la ley de descentralización, es la nueva entidad que está realizando los revalúos. Pero Nubia, yo quiero estar clara, tú tienes una casa, esa casa tú pagas de impuesto de bien inmueble 300 dólares anuales. Así es. De repente, sorpresivamente, cuando tú vas a ver en el registro público tu propiedad, te fue revalorizada. No, en el registro público no, en la DGI. En la DGI, tú fuiste a ver, como toda ciudadana que paga sus impuestos al día. Exactamente. Te sorprendiste cuando te informaron en la DGI que tienes que pagar casi más de 4,000 dólares anuales. Así es. Y que de acuerdo al Código Fiscal establece que si tú no pagas trimestralmente esa anualidad de 4,000 dólares,
tienes un recargo mensual de 10% mensual. Mira, Chirro, yo pensaba que era 20% de penalidad anual, es 10% mensual. Imagínate tú. Claro. Estamos hablando de 120%. Imagínate. Ajá. No, y es difícil porque al final de cuentas tiene uno que sacar tiempo de donde no hay para ir hasta la NATI, que es un tema bastante burocrático, para que me digan, bueno, en 7 días más o menos hábiles tiene usted la posibilidad de saber de dónde proviene esto y si se puede, en todo caso, hacer el ajuste a lo que corresponde, porque no hay forma de justificar ese valor que están ahorita mismo ellos imponiendo como valor catastral. Exactamente, no, te lo están revalorizando a valor comercial, porque el valor catastral tuyo original es de pagar el impuesto del bien inmueble a $300 anual, pero ahora te salieron con un valor comercial, el nuevo valor de la casa en más de $4,000 anuales. Sin contar recargos. Sin contar el 10% que tienes que pagar de penalidad mensualmente en recargo. Chirro, ¿qué pregunta tienes que hacer? Y en la NATI no le dan respuesta porque dicen que en 7 días le responden qué podrían hacer. Imagínate. Es que resulta ser lo siguiente, mira, el Código Fiscal trae las regulaciones para hacer reavalúos parciales y generales. Es lógico que así sea, porque las propiedades catastralmente varían su valor de acuerdo con los años que van pasando. Pero hay 2 clases de valores, los catastrales y los comerciales. Entonces, la ANATI está haciendo son valores comerciales, por eso da el salto de 300 balboas a 4,000 anuales. Pero no obstante, el Código Fiscal, al traer las regulaciones de las valoraciones parciales y las generales, tiene un procedimiento establecido de que tú, como propietario, tú eres avisado que te van a hacer un reavalúo de tu casa para que tú te pongas tus peritos y ellos ponen los de ellos. Y entonces entre ambos sacarán un precio de reavalúo y eso será. Pero usted tiene la ventaja de que usted es notificado. Actualmente la ANATI no te notifica que te están haciendo reavalúo con la actual. Tienes que hacer la aclaración que eso era antes, pero ahora con la ley aprobada de la descentralización con el artículo 69, ellos no te hacen eso, no te avisan. Entonces, ¿qué ocurre? Que te colocan a ti en un estado de indefensión. Totalmente. Porque tú no sabes qué es lo que está pasando con tu valor de casa y de pronto te salta así. Yo conozco un caso de un señor ahí en Bellavista que la casa le costó como 60,000, 70,000 balboas y ahora se lo reavaluaron en 1,5 millones de balboas. Ese señor va a perder la casa, dice, porque él no puede pagar semejante suma. Ese es el segundo caso, porque yo conozco otro caso de una señora en Marbella que también el precio original era de $60,000. Cuando le hicieron la revalorización, se la revalorizaron al mismo precio, 1,200,000. Tenía que pagar $30,000 anuales, cuando anteriormente la señora pagaba alrededor de $1,200 anuales. ¿Qué hizo la señora? Se le fue acumulando y en los 2 años tuvo que vender, porque decía, para perder mi casa, para que vaya a un remate, yo no pueda pagar el remate, por lo menos pago acá los impuestos y puedo ganar algo. Pero actualmente la señora tuvo que vender y se fue a un apartamentito chiquitito, que están dando en preventa por allá por Arraiján, y entonces lo que ella obtuvo de la venta de la casa, que le revaluaron a 1,200,000, entonces pudo dar el abono para comprarse ese apartamentito. Estos reavalúos realmente son confiscatorios. Y expropiatorios. Que son confiscatorios porque te van a confiscar la propiedad al tú no pagarla. Hay una cosa, la Constitución Nacional de Panamá prohíbe la confiscación de bienes. Eso es conveniente. Pero Chirro, ellos no van a decir que te lo están confiscando, expropiando. No. Ellos lo que te van a decir que te la están rematando, pero es prácticamente lo mismo, porque eso pasó en España, pasó en Portugal, pasó en Italia, incluso en los Estados Unidos, que la gente comenzó a suicidarse porque no podía pagar la casa. Mira tú, ¿cómo te sientes ahora, Nubia, con esto? Porque yo siento que inclusive hablando del tema constitucional, yo tengo constitucionalmente derecho a mi propiedad conforme lo establece el artículo 47. Sí. Todos tenemos derecho a que se respete la propiedad privada. Sí. Es una violación.
también viola el artículo 264 que establece que los impuestos se deben establecer en función de la condición del contribuyente. Así ¿Cómo es. yo me voy a pagar $4,000 adicionales de lo que actualmente estaba pagando? ¿De dónde lo voy a sacar? Si esa no es la condición que yo tenía para pagar ese impuesto de inmueble, no tenía eso contemplado en mi presupuesto. Entonces, ¿quién me defiende a mí? Si yo voy a la NATI, ni siquiera me pueden dar una respuesta de lo que yo estoy requiriendo. Realmente este tema, hasta que a uno se le afecta el bolsillo, es que uno realmente entiende que uno tiene que apoyar proyectos como el que la licenciada está... El 43. El 43. Porque hasta este momento, tengo que ser sincera, lo vine a revisar, porque realmente... no es un tema que antes me estuviese complicando, como quien dice el día a día, ahora tengo que estar encima porque yo no voy a pagar impuestos de $4,000 cuando realmente a mí me corresponde pagar un impuesto de $300. Ahora bien, mira, fíjate, este asunto nos lo han complicado más que nada porque ahora el gobierno actual ha ligado la descentralización con el impuesto de inmueble. Lo han hecho. Y los reavalúos. Para tirárselo a todo el país y para que todos los representantes de corregimiento y demás apoyen la ley de descentralización, o sea que apoyen el artículo 69, entre otras cosas. Porque ellos le dicen, no, la fuente de estos ingresos nuevos que vas a tener vienen del impuesto del inmueble. Si triunfan lo que nosotros queremos que sea la justicia, que los reavalúos se hagan a valores catastrales y no comerciales y que se siga un procedimiento de notificación al interesado para que haga valer sus derechos, les va a bajar ese impuesto de inmueble. Además, nosotros queremos que el impuesto de inmueble que hay en Panamá es demasiado alto y tiene que bajarse a los límites realmente justos para que la población pueda pagarlos y no se conviertan en, como decimos, confiscatorios y que permitan el remate de tu propiedad. Es que, como tú señalas, nosotros pagamos el impuesto del bien inmueble más alto de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, pagamos 2.10, pero en los otros países de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, pagan 0.25, 0.5, 0.01, pero tú sabes qué es el peligro de este artículo 69 tan nefasto, que anteriormente los reavalúos, ¿quién te lo hacía? El MEF. Cuando tú estabas inconforme con este reavalúo, tú podías ir a la sala tercera de lo contencioso administrativo, porque esto te lo contempla lo que es el Código Fiscal. Pero ahora, al poner que los nefastos reavalúos no lo puede hacer la NATI, no hay derecho ni a reconsideración ni de apelación. Por eso que cuando tú fuiste a la NATI, ellos no te saben qué hacer, ni te saben qué indicar, y si no estás de acuerdo no puedes ni siquiera apelar, no puedes disentir y no puedes oponerte y no puedes ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué han hecho, Chirro? Con esto de poner un artículo fiscal en una descentralización que es un asunto municipal, es decir, que se han extralimitado incluso en la competencia de los alcaldes de la NATI y de los representantes, porque los asuntos fiscales son asuntos fiscales y asuntos municipales son asuntos municipales y no puedes mezclar a los dos. Y por eso fue que yo tuve que ir a la Corte Suprema de Justicia y demandé este nefasto artículo 69. Le tocó a la magistrada Ángela Russo de Cedeño, quien tiene que declararse impedida conmigo, porque acuérdate que yo objeté su nombramiento el 21 de diciembre del 2015 en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué nos tiene ahorita mismo? Como tú decías, angustiado, porque esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, como ellos no lo han aplicado de manera global ni de general, ellos lo que están haciendo es que se lo aplican poco a poco a la persona para que no tengan el derecho de expresarse, de disentir, de asociarse y sobre todo entonces rechazar este nefasto artículo. Y lo que estamos haciendo es hoy conciencia. ¿Y qué dijiste, Nubia? A mí esto antes no me interesaba. ¿Por qué? Porque no me había afectado mi bolsillo, pero ahora que me ha afectado el bolsillo, donde yo pagaba un impuesto de $300 anual y ahora la NATI me revalorizó mi casa y tengo que pagar más de $4,000 anuales, sin contar el 10% de penalidad mensual, cuando no puedo pagar este impuesto de más de $4,000, ¿qué hago yo ahora? Y tú vas a la NATI y no te saben qué decir, porque no te saben. Y entonces aquí está el caso de Nubia. Y Nubia, ¿sabes por qué está aquí? Porque ella es abogada. Así porque como ella es abogada, dice, a mí se me tiene que respetar mi derecho de tener una propiedad. Ahora, entonces, esto no es la Dirección General de Ingresos
la que está haciendo esos avalúos. Es la NATI. Es la NATI. Es que la Dirección General de Ingresos mandó a Nubia a la NATI. Claro. Nubia, explícalo. La Dirección General de Ingresos, el funcionario cumpliendo pues hasta donde le toca, él me dice, no, es que este valor no se lo podemos explicar porque usted tiene que ir a la NATI, que es la entidad que establece estos valores. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que le voy a pagar impuesto a la DGI y no me puede explicar por qué yo tengo que pagar este impuesto? Eso realmente no le encontré lógica y tuve que sacar tiempo de donde no hay para ir entonces a la NATI y pedir las explicaciones que me dieron entonces los 7 días famosos hábiles para yo poder tener acceso a saber detalladamente de dónde proviene. Mire, estos reavalúos parciales, usted como propietaria, usted puede solicitarle a la Dirección General de Ingresos que usted quiere un reavalúo de su propiedad. Ahora se la envían a la NATI. Ni siquiera lo puedo pedir ahí, tengo que ir directamente a la NATI. Es que por eso la NATI, para que la la NATI tienen a mano. Y eso es lo que me preocupa ahora que entré a analizar este artículo, gracias aquí a la diputada. Me quedo yo impresionada cuando dice que los avalúos generales y parciales se harán cumpliendo con los requisitos que para tal fin establezca la Dirección Nacional de Información Catastral y avalúos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, que es la NATI. Y yo digo, ¿y quién controla? O sea, ¿dónde están esos requisitos? ¿Quién los autorizó? ¿Qué entidad los aprobó? O sea, ¿quién está por encima de la NATI si yo tengo que reclamar algo al respecto de esos requisitos? Realmente esto me parece que fue, perdón que lo diga, pero muy irresponsablemente establecido, porque dejó esto en una ambigüedad tremenda. ¿De dónde yo voy entonces a sacar? ¿Quién me va a mí a justificar esta situación y a quién le voy yo a reconsiderar o apelar o lo que tenga que hacer? No, y Chirro, tú sabes lo que más me preocupa, Nubia, en este momento. Tú no terminaste de leer todo el artículo 69 de la ley de descentralización. Dice, siempre que respondan a una programación debidamente estructurada, no tienen la programación, no han hecho la reglamentación, no tenemos los procedimientos ni criterios científicos de cómo ellos van a realizar estos reavalúos. De conformidad con los procedimientos que establece este código, se refieren al Código Fiscal. Y cuando tú vas a ver los artículos que están concanetados y están relacionados con el artículo 69 de la descentralización, vemos el 788 y 789 que yo mencioné en el video y establece que si no puedes pagar los impuestos de bienes inmuebles, te rematarán tu hogar, o es decir, que te lanzarán porque te vía ejecutiva perdiste tu hogar. Eso es, o sea, pero la gente, yo no sé qué pasa, están dormida, yo siento que la gente o no lo quiere entender o no lo quieren creer, y como el gobierno está diciendo, no, se eliminaron los reavalúos, aquí está el ejemplo de Nubia, no se han eliminado, eliminaron los 1.248 reavalúos que hicieron en el gobierno pasado, y que supuestamente le van a dar un crédito fiscal, pero reactivaron estos nefastos reavalúos con el artículo 69 de la ley de la descentralización, que introduce nuevamente los nefastos reavalúos, pero que no le han querido explicar ni decir a la población el peligro cuando se comiencen a implementar los mismos. Y ya Nubia es ejemplo de cómo se acaban de implementar. Entonces, en cierto sentido, en detrimento de ella. Eso es como un engaño, pues. Porque a la gente le están diciendo, es que se eliminaron los reavalúos, pero se están refiriendo a los 1.200 y pico de reavalúos 1.248 que se habían hecho en el gobierno anterior. Pero en la nueva ley, en ese artículo 69, los introducen nuevamente. Entonces la gente cree o anda con la impresión de que no hay los reavalúos, pero sí lo están habiendo. Y lo están habiendo de manera unilateral, de manera tal que el propietario no se entera de que le están reevaluando, le están aumentando el valor de su propiedad, sino que va a quedar pagando y la va a perder también. Al final la van a perder. Entonces, 20, 25 años tú pagando tu casa, pagando intereses. Cuando tú piensas que ya tienes tu casa paga, que le has pagado a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Te aplican el artículo 69. Nubia, ¿tú qué tienes? No, en verdad, insisto que este artículo realmente es nefasto y sí amerita que se esté denunciando y que se esté solicitando la aplicación o que se revise la ley, se apruebe la ley o el anteproyecto de ley que tiene Proyecto de ley 43. Porque al final de cuentas es el bolsillo de todos los que va a ser afectado.
realmente, mientras no tengamos ese entendimiento de que nosotros vamos a ser afectados en nuestros propios bolsillos por este nefasto artículo de esta ley 66, la ley 66. Del artículo 69, conocida como ley de descentralización. Que nunca entenderé por qué esto lo han insertado dentro de un tema que municipal. Realmente, exactamente. Un tema fiscal en un tema, un tema evidentemente del Código Fiscal en un asunto municipal. Pienso eso eso entró por esa razón, porque como la mayor parte de las personas estaban entendiendo que esto tenía que ver con un tema de descentralización, nadie se puso a ver que aquí había un tema fiscal que sí tocaba revisar con más cuidado que lo que se ha hecho en este momento. Eso fue un camarón legislativo y por eso demandé en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nuestro peor enemigo, el tiempo. Nos vamos a un corte comercial. Venimos ahora y te pedimos, Nubia, que te quedes con nosotros para el segundo segmento. Muchas gracias. Ya regresamos con Trocha Abierta. Bueno, para la explicación de los televidentes que nos están viendo en este momento, nosotros siempre el segundo segmento lo utilizamos para los análisis políticos, hablar sobre la realidad nacional, pero este tema para nosotros es tan trascendente, nos afecta a todos los panameños, a todos los residentes y a los 3.5 millones de panameños que queremos extenderle un poco más a Nubia para que nos explique este tema que le afectó. Chirro Hernández le preguntó, ¿cómo te enteraste, Nubia? Me enteré porque sencillamente pago mis impuestos en tiempo oportuno y cuando voy a pagar, ¿qué sucede? Que me informan en la DGI que el impuesto que tengo que pagar es de 1.400 y tanto, casi $1.500. Y yo digo, pero ¿y esto de dónde salió? Que al final son $4.000 anuales. Al final de la historia me dice la funcionaria, lamentablemente yo no le puedo decir, aquí aparece como algún avalúo, etcétera, y tendría que usted ir a la NATI para que la NATI le explique. Hago este procedimiento de ir a la NATI y de igual forma tampoco me pueden explicar con detalle de qué se trata, sino que sencillamente tengo que esperar 7 días hábiles para yo poder enterarme realmente de dónde procede esto. Pero igual tengo la oportunidad, y es lo que voy a ejercer, de lograr que esto se revierta, porque yo no voy a pagar un impuesto que realmente sé que no me corresponde pagar. Le comentaba también a ustedes el artículo anteriormente como estaba. Establecía que para los efectos de estos avalúos, los propietarios de bienes inmuebles o usuarios de bienes inmuebles estatales deberán presentar dentro del plazo y en las oficinas de la Dirección de Catastro la declaración al respecto del valor que se estima y los demás datos que exija dicha dirección, de tal suerte que anteriormente no era un tema de oficio. Era un tema que tenía que vincularse al propietario, que es el afectado en todo caso en el tema del pago de impuestos. Es decir, que ustedes antes daban una declaración jurada y conjuntamente con el MEF ustedes presentaban la declaración de cuánto ustedes se revalorizaba el precio actual de la residencia. Pero ahora con el artículo 69 de la ley de la descentralización te lo está haciendo la NATI sin notificación de oficio y está dejando a todas las personas en la indefensión. Bueno, llegó Alejandro Pérez, quiero que le des un mensaje final, Nubia, a las personas que nos están escuchando para que piensen que no es mentira de nosotros, no es porque Trocha Abierta está señalando, diciendo, poniendo, dándole mucho temor a las personas y creando el caos, que eso no es verdad. Nosotros aquí venimos a hacer docencia, a decirle la verdad y sobre todo cómo estas leyes nos pueden afectar a todos los panameños, sobre todo nuestro patrimonio familiar. Mi último mensaje sería que nosotros no esperemos a que nos afecte el bolsillo para lograr lo que es impulsar, exigirle a nuestros diputados que la discusión del proyecto 43 que salva a nuestros hogares pueda ser discutido debidamente y que este artículo, de verdad, lo considero igual muy nefasto, pueda ser el artículo 69 que modifica el artículo 770 del Código Fiscal. Esto tiene que ser tratado con más detenimiento, ser cuidadosamente evaluado y no de la forma irresponsable que considero ha sido tratado al insertarlo en esta ley de descentralización que no tenía nada que ver con temas fiscales. Exactamente. Y es que hay una cuestión, la justificación de que ese dinero del impuesto del inmueble va para la descentralización de los distintos corregimientos del país. Mire, ese dinero, que son creo que 150 millones de dólares. No más, Chirro. No, ahora mismo nada más han sacado como 150. Sí. Pero hablan de
Hablan de 400, 500 millones ahora mismo, en pero un año. Eso lo pueden sacar es del presupuesto general del Estado. En vez de los impuestos de las casas. En vez del impuesto de las casas. No. Pero lo han ligado para que la gente de los corregimientos lo apoyen. Y no solamente eso, cuando se queden en números rojos, chirros, ¿qué tú crees que van a hacer? Comenzar a hacer las revalorizaciones, nos aumentan los impuestos de bienes inmuebles para que entonces tengan el presupuesto los alcaldes, municipios y representantes. ¿Pero qué sucede? ¿De qué nos va a servir tener veredas lindas, parques lindos, maceteros lindos, si no podemos disfrutarlos sin un hogar para nosotros y para nuestros hijos? Pero bueno, vamos ahora con los análisis políticos y las principales portadas de los periódicos, y le voy a pedir entonces aquí en los estudios que nos los hagan poner. Te pedimos que te quedes con nosotros, por favor, para que escuches estos análisis que ayudan a todo el país. Por favor. ¿Sí? En los estudios, por favor, para que nos pongan las portadas. Ajá, miren, en la primera, CENIAF entregará a menor porque lo pidió el diputado Poppy Varela. Tú sabes, Chirro, que un juzgado de menores le ordena a Idalia Martínez que tiene que entregar a una menor porque se lo quitaron al hogar sustituto donde la menor había vivido 4 años. Se le manda la resolución, se establece un proceso de desacato e Idalia Martínez dijo que no lo iba a entregar. Imagínate el menosprecio que sienten hacia las autoridades judiciales, como quien dice, ustedes no mandan aquí, sino porque Poppy Varela me lo dijo, yo entonces entrego a la menor. Tenemos la siguiente portada, con el título Poder y negocios detrás del Círculo Cero de Varela. Yo sé que ustedes van a hacer ahora un análisis. Nuestro querido Alejandro Pérez, que tiene que decirle algo a todos sus fans y todos sus televidentes que siempre lo están sintonizando. ¿Quién es el Círculo Cero? Aquí están nombre, apellidos, cómo están mandando dentro del gobierno. ¿Y qué quiere decir esto? Que aquí los ministros, los consejeros, los ejecutivos no sirven de nada. Vamos con el siguiente titular de La Estrella de Panamá. El paro de médicos veterinarios amenaza crisis alimentaria. Es decir, que en este momento, imagínate la importancia de los veterinarios, no les importa con el país, que los veterinarios son los especialistas que tienen que ver, hacer las inspecciones antes mortem, post mortem de los animales que van a ir en sacrificio y son los que posteriormente las carnes van a ser entregadas a todo lo que serían los mercados locales y los mercados de afuera porque hay una serie de importaciones. Al no hacer este tipo de inspecciones, entonces va a haber un bajón en lo que serían la venta de carne y productos fitosanitarios en nuestro país. Siguiente, que sería ya la última, Metro Libre, España le dice no a las víctimas del dietlinicol. Qué tristeza. Sí, nos desecharon una demanda de 23 millones de dólares, donde China produjo el dietlinicol, que sabíamos que no podía estar no podía ser un producto de los medicamentos, que esto envenenaba y dejaba secuelas permanentes a los pacientes, fue exportada de España a Panamá y no quieren admitir su responsabilidad y entonces ahora no se sabe qué va a pasar con las víctimas y todas estas indemnizaciones monetarias a las cuales teníamos derecho. Entonces, terminamos con las portadas y vamos entonces con los análisis respectivos. Viene nuestro amigo Alejandro Pérez. Mira, para mí es lamentable que sucedan cosas como esta porque Juan Carlos Varela, después que decidió romper con Ricardo Martinelli, porque fue su decisión, porque cuando uno habla mal de los hijos de un presidente, es la decisión de uno irse de una persona correcta, ¿no? A él tuvieron que irlo porque él no entendió que moralmente era incompatible que él insultara a los hijos del presidente Ricardo Martinelli y se quedara en el gobierno como ministro, como parte del gabinete. Pero mira, esto es peor, te voy a explicar por qué este círculo cero es peor. Este círculo cero es peor porque en el cambio democrático el liderazgo de Ricardo Martinelli es mucho más fuerte que en el liderazgo de Juan Carlos Varela en el partido panameñista. Entonces, este círculo cero, con otros nombres que no están, por ejemplo, Jaime Alemán, Temi de Ovaldía, Ramón Fonseca Mora, este círculo cero con esos otros 3 nombres que yo te he dado, era la estructura paralela que tenía Juan Carlos Varela, distanciada de las estructuras del partido panameñista.
Mireya Moscoso siempre actuó con las estructuras del Partido Panameñista, siempre se identificó con el liderazgo del Partido Panameñista. Este tipo creó una estructura paralela de gente que no tienen que ver nada con el Partido Panameñista, que no les interesa la suerte del Partido Panameñista y que lo único en que están ellos es en negocios, ¿ok? En negocios. Entonces, esto queda claro de que Juan Carlos Varela es un prisionero de sus donantes de campaña. Juan Carlos Varela es prisionero del Círculo Cero, que no fue más que una estructura paralela a las estructuras del Partido Panameñista. Las cosas más importantes durante la campaña política de Juan Carlos Varela y durante este gobierno no se discuten en el seno de la Junta Directiva del Partido Panameñista. Cuando Mireya era presidenta, incluso nosotros discutíamos en el Partido Panameñista las directrices que iba a llevar el gobierno. Y hubo momentos en que nosotros diferíamos de la presidenta y ella tenía que convencernos a nosotros que era bueno para el partido ella hacer los cosas. Escuchaba a ustedes. Claro, y nosotros nos oponíamos abiertamente a algunas cosas. Por ejemplo, ella perdonó a Juan Carlos Varela y muchos de nosotros nos oponíamos a eso. Incluso cuando vamos a votación... Ella lo perdonó cuando él fue expulsado del después, partido. yo fui el fiscal cuando lo expulsé a él, a Alberto Ballerini y un grupo de diputados. Entonces ella después me pide a mí, al fiscal que lo expulsó, que apoye el retorno de Juan Carlos Varela. Y yo le dije, por Juan Carlos Varela yo no voy a hacer eso, yo me voy a mantener firme. Pero cuando ella me dice, hágame el favor a mí, Mireya Moscoso, entonces ahí sí no me quedó otra alternativa que votar a favor de que volviera al partido Juan Carlos Varela. ¿Por qué lo expulsaste? Tienes que por explicarme. desleal, porque traicionó el partido, porque perdieron las primarias y se salieron y junto con la democracia cristiana, porque este contubernio con la democracia cristiana, que ahora se llama Partido Popular, viene desde la década del 90. Entonces se fueron con la democracia cristiana, ellos perdieron las primarias y se fueron y fuera del partido y montaron su propia candidatura para enfrentar a Mireya y ciertamente que nosotros le ganamos. Yo era el coordinador del circuito 8-9 y yo vencí al grupo de Varela en el 8-9 para que Mireya fuera la candidata del partido. Entonces, los expulsamos por esas razones, porque traicionaron al partido. Entonces Mireya después, en aras, entre comillas, de la concordia, la reconciliación entre los panameñistas, lo quiso perdonar. Y ella misma se clavó su puñal, porque ella le dio a Varela el puñal para que la apuñaleara a ella. Entonces, yo siento que la víctima de esto, aparte del país, porque el país no tiene por qué aceptar o tolerar que los recursos del Estado vayan a beneficiar a un grupo de empresarios que aparecen aquí. ¿A quiénes menciona el periódico? ¿Quiénes son? El Panamérica dice que es Stanley Mota, Peter Vallarino, Francisco Sierra, Miguel Ángel Esbrí, Tajer Jafar, que está en toda la junta directiva del gobierno. Él es vecino puerta con puerta de Varela ahí en el edificio. Ver la foto. Pero también está ahí en ese círculo Temi de Ovaldía, estaba Ramón Fonseca Mora y Jaime Alemán. Pero yo lo que digo es lo siguiente, la víctima es el país. ¿Por qué? Porque todo un gobierno se dedica únicamente a beneficiar los intereses económicos de los donantes de campaña de Varela y no se dedica a resolver los problemas del país. Pero la víctima real es el Partido Panameñista. Esa es la víctima real. Porque él usó al Partido Panameñista para llegar a la presidencia de la República y creó una estructura paralela ajena a la estructura del Partido Panameñista para tomar sus decisiones fuera del seno del Partido Panameñista. Entonces, los panameñistas que están inscritos en el partido, esas son las víctimas reales de eso. Por eso un día después que él ganó la presidencia de la República, yo renuncié al Partido Panameñista porque él está acostumbrado a eso. Juan Carlos está acostumbrado a usar el Partido Panameñista para sus propósitos muy personales y en este caso para apuntalar los negocios de su círculo cero. Pero lo que yo no entiendo, él no dijo una vez en una reunión, estando varios panameñistas presentes, que él no necesitaba del Partido Panameñista y que él no había ganado
por el Partido Panameñista, sino por las personas de afuera y de su entorno. ¿No será que él siente agradecimiento de este círculo cero, que básicamente están haciendo todos los negocios aquí en Panamá, y por eso que él les está dando todas estas prebendas de tipo económico? Sí, yo siento que sí, yo siento que él siente que el Partido Panameñista no lo llevó a la presidencia de la República. Él lo siente. Él lo siente. Y él lo ha dicho. Yo creo, él no toma decisiones dentro del seno del Partido Panameñista, la toma afuera. Estos hombres son más importantes en este gobierno que cualquier dirigente panameñista. O sea que son más importantes. Yo no, la verdad es que yo no entiendo a Varela. Varela cree que él se va a quedar para toda la vida de presidente de la República. No, el plan B de Varela es buscar aliados que lleguen en el del 2019. PRD, y ahí en el PRD va a haber gente que se va a prestar para esta sinvergüenzura, es cierto. Pero él que cree, ese es otro presidente, pero que él va a ser presidente hasta que se muera, no. Bueno, Él después del 30 de junio del 2019, él va a ser expresidente de la República. ¿Y qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? él dirá que el nuevo presidente que Lo va a logró la proteger. alianza lo va a proteger. Pero bueno, miren lo que a mí me llama mucho la atención, que cómo lo describen sus propios copartidarios. Dicen que es una persona desconfiada, una persona terca, que le cuesta escuchar y aceptar que está equivocado, que es déspota, casi inaccesible y que solo trabaja con sus amiguitos, para no decir que es su círculo cero, y que estos amiguitos lo único que buscan es hacer negocios privados en beneficio de ellos mismos o el círculo cero, para cada día obtener más poder sobre las compras y contratos del Estado. Así lo bueno, están mira, describiendo. yo quiero hacerte una aclaración también en este mismo torrente que estamos hablando, porque es que la alianza que se hizo entre el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista en la casa de la embajadora de los Estados Unidos, esa decisión no fue consultada con el partido. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de que había una alianza caminando o se había hablado con Cambio Democrático. Nosotros queríamos que Juan Carlos continuara la campaña aunque perdiera las elecciones. Pero de pronto pues salen de ese almuerzo y anuncian la famosa alianza. Lo hizo él unilateralmente. Pero dirá que eso lo llevó al poder. Esa es una. Dos, cuando Ricardo Martinelli lo despidió, lo votó de ministro, unilateralmente él también rompió las relaciones con Cambio Democrático. No fue ni un solo convención de distrito, de donde sea, del partido que salió a pedir la ruptura. No, fue él solo el que también lo hizo. O sea, de que lo que estás leyendo tú de las características de su personalidad se acoplan a cómo es él. Realmente nosotros hemos tenido problemas con esa clase de dirección en el partido, y por eso usted me ve aquí donde estoy yo. Pero mira, pero te voy a decir una cosa. Ricardo Martinelli le pidió a todos los ministros panameñistas que no se fueran. Exactamente, es correcto. Él dijo, no, el que se va nada más es Varela. El que se va, él no iba a dejar de ser vicepresidente. No. El que se va es Varela. Y le pidió a todos que se quedaran, pero él comenzó a presionar para que ninguno se quedara. Mira, yo también era partidario de que él fuera solo aunque perdiera, ¿ok? Como hizo Mireya. Sí. La misma, el camino que escogió Mireya me parecía que él podía hacer que ahora ganara Ricardo y que en la siguiente ganara él. Claro. Pero el problema que él tuvo, y por la cual Chirro, él tomó la decisión en la embajada, en la casa de la embajadora de los Estados Unidos, es que la gente en torno a él ya se había entregado a Ricardo Martinelli. Ah, caramba. Dubois, Popi, Fonseca Mora, Fernando Arias, el resto del Partido Panameñista, porque en esa época él no tenía un círculo cero de esta naturaleza. Él tenía el círculo cero que había sido el equipo que lo había llevado a él a respaldar a Alberto Vallarino como candidato presidencial. ¿Quiénes eran? Esos que digo, Fernando Arias, Ramón Fonseca Mora, Okay. Popi, Dubois, no me acuerdo quién. Esos fueron los que ya estaban de acuerdo con que él fuera vicepresidente en la nómina con Ricardo. Ahora, yo pienso que Ricardo cometió un error,
porque Ricardo Martinelli ganaba, no ganaba con el porcentaje que ganó, pero él ganaba solo. Sí. Entonces se trajo un tipo que fue un ancla, y encima de eso habla mal de la familia de Ricardo Martinelli. Yo no solamente lo hubiera sacado al gobierno, yo le hubiera entrado a patadas si alguien habla mal de mis hijos, como él hizo. Pero bueno, eso es historia. Lo cierto es que hay una nueva historia, hay un grupo económico que está pesando mucho en el gobierno, hay un partido panameñista que no decide nada. Okay, yo tuve una conversación la semana pasada con dirigentes del partido en Veragua y me dijeron que Fonseca Mora fue una vez a Veragua y le dijo a ellos que ellos estaban pidiendo puestos porque aquí han puesto una serie de gente en el gobierno que no son panameñistas ni le interesa ayudar a los panameñistas. Entonces ellos le pidieron puesto a Fonseca Mora y Fonseca Mora le contestó, el gobierno no es una agencia de empleo. Que es cierto, Zulay. Pero entonces cuando ibas a buscar los votos de los panameñistas de Veragua, ahí sí prometías el cielo y la tierra. Pero yo no entiendo, no es una agencia de empleo y él no tiene a su hijo, a su socio y a una serie de fichas en los consulados de Dubái, Emiratos Árabes y de Hong Kong. Yo no entendí. Para la familia, entonces, bueno, la familia primero. La familia primero. La primera Zulay. Pero mira, Zulay, yo quería tocar otro tema y también quería aprovechar la ocasión para decirle a los televidentes que mañana yo voy a una cirugía un poco delicada. Vamos a rezar mucho. Y quizás voy a estar vamos a orar mucho. Fuera de circulación por lo menos un mes. ¿Un mes? Por lo menos. Bueno, entonces yo quería decirle a mis amigos y a los televidentes que esa es la razón por la cual no he estado muy consistente últimamente, ni siquiera hoy. Pero yo quería mencionar algo muy importante. Mira, la designación del viceministro de Seguridad, ministro encargado de Seguridad Pública. Alexis Betancourt, bueno, ya. Yo te voy a decir, primero, ¿cómo nombran viceministro a una persona que tiene menos antigüedad que otros comisionados dentro de la fuerza pública panameña? O sea, tú te imaginas a Omar Pinzón recibiendo órdenes de Betancourt cuando Betancourt tiene menos autoridad que Omar, menos antigüedad que Omar Pinzón. Esas son las cosas que crean y que han creado y que existen actualmente los diferentes grupos de la Policía Nacional, porque el problema es en la Policía Nacional. En la Policía Nacional hay grupos. Ahora mismo el grupo que está bateando y tiene el control de todo es el grupo donde está Picuiro, donde está Betancourt, donde está Estrada del SPI, porque mandaron policías a dirigir el SPI, cuando en el SPI hay comisionados de policía de mucha experiencia y especializados en los PMI, que son personas muy importantes. Entonces, esto es malo porque seguimos poniendo como jefes personas que tienen menos antigüedad que oficiales dentro de la fuerza pública, para empezar. Segundo, este señor, en mi opinión, no tiene la capacidad. Él se graduó de ingeniero militar, él se especializó en explosivos y la única razón por la cual él fue a la UAF fue a espiar ¿a quién? A los delincuentes, si él no pudo determinar siquiera las andanzas de una serie de personas que estaban usando sociedades offshore y bancos en Panamá para hacer actividades supuestamente ilícitas. Él, desde la unidad de análisis financiero, no se dedicó a eso, se dedicó a otra cosa. ¿Ah? Se dedicó a ver las cuentas de los políticos del gobierno anterior, Entonces, la única credencial que él tiene fue que él fue en algún momento jefe de Interpol, y entonces él es parte del círculo de Picuiro y este grupo. Yo te voy a decir qué fue determinante para que él llegara a esta posición. Amigo de Picuiro, de Rolando López, que fue el que también puso a la procuradora. Bueno, adivinen qué, mis queridos colegas, amigos e invitadas, se nos acabó el tiempo, nuestro peor enemigo. Vamos entonces a mandarle un saludo a todos nuestros televidentes para que sigan sintonizando Trocha Abierta. Se despide nuestro amigo y colega Chirro, Alejandro Pérez, nuestra invitada Nubia. Gracias por venir y poner en antecedentes de lo que está sucediendo con la Nati y los nefastos reavalúos. Y entonces un saludo para todos ustedes. Sintonícennos. Gracias.